Muy buenos días. Marcos capítulo 11 versículos 12 al 14 es nuestra lectura hoy. Dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera frondosa se acercó a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera estas palabras en un tono que los discípulos oyeron: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pero vamos a leer también el verso 20, aunque mañana algo diremos sobre esto. Por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús: tened fe en Dios. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudas en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, lo que diga se hará. Por tanto os digo, todas las cosas que pedís en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando estéis en oración, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestros agravios. Bueno, hoy tenemos delante uno de los pasajes más difíciles sobre los que se tejen diversas explicaciones. Creemos que Jesús quiso dejar una lección acerca de una nación vacía, sin frutos, que solo tenía una apariencia de piedad, pero que no reflejaba el corazón de Dios. A la información que tenemos en Marcos, Mateo agrega que era muy temprano, lo que denotaba frecuentemente la cuarta vigilia antes de las 6 de la mañana. Es posible que Jesús, que había pasado la noche en Betania, al salir temprano no desayunara, por lo que en el camino sintió hambre. Flavio Josefo informa que la higuera en Galilea era el árbol más fecundo que existía. Llegaba a dar fruto durante 10 meses al año, prácticamente siempre. Tal era su fertilidad que el Talmud dice: así como cada vez que uno va a buscar higos los encuentra, cada vez que uno busca sabiduría en la palabra de Dios, la encuentra. Aún así, Marcos afirma que no era tiempo de higos, pero que tenía hojas. Por lo tanto, debía tratarse de un árbol precoz, que al estar en un lugar protegido mostraba hojas como señal de fruto, cuando en realidad no los tenía. Tenía promesa sin cumplimiento. Es decir, apariencia, pero no había sustancia. Un peligro que constantemente enfrentamos los creyentes cuando decimos y cantamos y hablamos tantas cosas, pero luego no las vivimos en realidad en nuestra experiencia diaria. Las duras palabras del Señor entendemos que fueron un acto simbólico y profético contra el judaísmo incrédulo. Podemos compararlo, por ejemplo, con Jeremías 8:13, donde Dios anuncia el castigo sobre viñas sin uvas e higueras sin higos. Y también con Jeremías capítulo 7, versículo 20, entendiendo esto como un anuncio velado sobre la destrucción del templo y de Jerusalén. La ira de Dios se encendería contra ese judaísmo obstinado, pero vacío de contenido, y más especialmente contra sus dirigentes, los sumos sacerdotes y los escribas, que no comprenden la acción de Jesús en el templo luego, cuando saca a los vendedores y les dice: la casa de mi Padre es casa de oración para las naciones, y vosotros la habéis
convertido en una cueva de ladrones, y ellos se enfadan y luego van y le preguntan al Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Cerrando incrédulos sus corazones al Señor. Una nación vacía, una nación sin frutos. La condenación de la higuera de parte de nuestro Señor y la limpieza del templo luego entendemos que fueron actos simbólicos que ilustraban la condición triste de una nación que espiritualmente estaba en bancarrota. A pesar de sus muchos privilegios y oportunidades, Israel era externamente infructuosa. Es decir, lo que se veía desde fuera, el árbol, dice que Jesús ve la higuera y se acerca a ella, tal vez incluso separado de los discípulos, que desde cierta distancia le escuchan decir la maldición que hemos leído en Marcos: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Por esa aparatosidad de religión y de cosas que en realidad desagradaban a Dios. Era la visión externa, pero internamente había también una corrupción, y esto es lo que vemos en el templo cuando el Señor llega a la casa de Dios, la llamada casa de oración. Así que la higuera con su follaje nos habla de la aparatosidad externa, la limpieza del templo. Cuando el Señor entra allí, ve la corrupción, nos habla del pecado interno de la nación de Israel. Ahora, no fue costumbre que Jesús actuara en juicio. En Juan capítulo 3, versículo 17, después del famoso 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, agrega el siguiente versículo, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Ahora, llega el momento cuando esto es lo único que Dios puede hacer. Y es lo que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y el versículo 35 al 41, donde dice: todavía está la luz entre vosotros, pero no por mucho tiempo. Caminad mientras tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. A pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor? Y luego cegó los ojos y endureció su corazón. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de todo esto, fueron muchos, incluso de los gobernantes, los que creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Así que vemos que hay un momento donde finalmente el Señor actúa en juicio. Y así como en esta última semana, Él va a dejar que proclamen su identidad ampliamente, cantando Hosana, como le tenemos reflejado aquí en la ilustración que tengo a mi espalda, entrando en Jerusalén bajo los gritos de alabanza y adoración del pueblo que grita Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Así también el Señor aquí actúa en un
en una anticipación del castigo y del juicio que vendría sobre la nación. Ahora, si Jesús tenía poder para matar la higuera, ¿por qué no usó ese poder para restaurar el árbol y hacerle fructificar? ¿Acaso no había multiplicado panes y peces? ¿No podía él hacer que la higuera floreciera y fructificara y tener los mejores higos que nunca jamás había dado? Realmente es extraño todo lo que sucede aquí, porque solo hay dos ocasiones donde el Señor va en contra de la naturaleza. Cuando después de liberar al endemoniado gadareno, los cerdos son ahogados cayendo por un despeñadero en el mar, y esta ocasión en la que la higuera es maldecida. Es el único lugar, los únicos lugares en la historia de los evangelios en los que Jesús usó su poder milagroso para afectar de una manera, diríamos, negativa la naturaleza. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo porque quería enseñarnos al menos dos lecciones importantes. Primero, hay una lección sobre el fracaso. Israel había fracasado por no dar fruto para Dios. De niño cantaba un himno que muchas veces viene a mi mente y a mi corazón. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. He de ir sin ningún fruto. He de ver a Cristo así. Con el tiempo mal gastado, he de presentarme allí. Oh, yo quiero llenar mis manos para Dios. No quiero presentarme delante de Él con una vida vacía. Pero Jesús también usó este milagro para enseñarnos una lección sobre la fe. A la siguiente mañana, cuando los discípulos vieron el árbol seco, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Queriendo decir, constantemente sigan confiando en Dios, vivan en una actitud de dependencia de Él. Para la mente judía, una montaña significaba algo fuerte e inconmovible, un problema que se levantaba en el camino. Pero podemos mover esas montañas solo con confiar en Dios, no con ejército ni con fuerza, dice Zacarías 4, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y por supuesto, esto no es la única lección que Jesús habría de dar. Y mañana vamos a meditar algo sobre la oración. Nuestra oración debe estar dentro de la voluntad de Dios. No la tenemos para torcerle el brazo a Dios y hacer lo que quiera nuestro capricho. El que ora debe permanecer en el amor de Dios. Y la oración no debe ser como una medida de emergencia de la que echamos mano solo cuando hay problemas, sino que debe ser parte de una genuina y constante comunión con Dios y adoración a Él. Mi oración escrita esta mañana, amado Padre, aquella canción, aquel himno que cantaba de niño, vuelve a tocar mi corazón esta mañana. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo, ni servicio de valor. Oh Señor, queremos llenar nuestras manos para ti, no para colgarnos medallas, sino para honrarte y darte la gloria y expresarte nuestro amor y nuestra entrega. Ayúdanos a hacerlo hoy. En tu nombre, amén. Os espero mañana miércoles para seguir meditando en el Evangelio de Marcos, si el Señor así lo permite. Mientras ese momento llega, vivid este día
de tal modo que os mantengáis bendecibles. Hasta mañana.